¿Qué tal, manitos? El día de hoy vamos a continuar en este caso con las bestias de tipo fuego para que tengan en cuenta. Así que vamos a comenzar. En total son 6, como ya sabemos, pero quiero aclarar dos puntos fundamentales. Primero que nada es que se vean este video que está acá en pantalla, en el cual acá hablo sobre cositas sobre las debilidades de los elementos, el combo, el crítico, etcétera, todas esas cosas de ahí. Y también ahí explico algo que es, por este caso, lo que sería la habilidad del líder, las activas y las dos pasivas, para no estar repitiendo esta palabra cada rato, para que no se haga muy pesado, la verdad. Y en segundo lugar, quiero decirles que voy a hablar de las bestias en general como si estuvieran al nivel max. ¿Por qué? Se preguntarán. El problema es de que si es que voy a hablar en este caso con todos sus niveles, hay que tener en cuenta que son 13 en total. Entonces multiplica 13 por 6, ya puedes ver la cantidad de veces que tendría que hablar por cada bestia, y pues sería un video demasiado largo, así que por eso voy a hablar de las bestias como si es que estuvieran al nivel máximo, por favor, ¿ok? Así que una vez en claro estas dos cositas, empecemos rápidamente y comenzamos. Vámonos acá a la pizarrita. Empecemos con el dientes de fuego. Bueno, el dientes de fuego rápidamente es una bestia que es fuerte contra enemigos tipo planta y también contra escudos. Ahora, este bestia en este caso tiene algo, por así decirlo, peculiar, llamado incendio. Y ahora, incendio hace lo siguiente. Te voy a poner acá en pantalla para que no estés repitiendo cada rato qué es lo que hace. Es que da 15% de ataque y 110 de crítico por 3 segundos. Eso es lo que hace ese efecto, vamos a llamarle, llamado incendio. Así que una vez en claro, vamos a pasar si es que esta bestia estuviera en líder, y después pasaremos si es que fuera apoyo o secundario. Empecemos con la primera habilidad llamada doblete infernal. Esta va a atacar cada 6 segundos con un daño de 720, para que tengas en cuenta, y aparte tiene un 20% de aumentar el daño de la habilidad llamada barridos de fuego. Ahora, si tienes incendio, que ya sabemos que es, este aumento se aumenta el 25% por 2 ataques. Y un extra también es que cuando lo despliegues va a mejorar el daño de habilidad de los héroes del escuadrón. En cuanto pasemos a la segunda habilidad llamada barridos de fuego, que va a atacar cada 3 segundos con un 256% de daño. Y ahora, si es que tienes incendio activado en este caso, el daño va a aumentar a 300. Tercera habilidad, afán de victoria. Cuando golpeas críticamente vas a ganar incendio, que ya sabemos que es. Aparte que si el incendio golpea un crítico, te vas a tener el daño crítico del ataque, va a aumentar un 19%. Y por último, tenemos a poder llameante. Lo que hace es que si golpeas a una bestia tipo planta, vas a ganar 15% de daño de habilidad activa y 40 de crítico por 3 segundos. Pasemos ese apoyo. Acá solamente tenemos 3 habilidades. Empecemos con barridos de fuego. Si es que golpeas críticamente, vas a hacer un daño extra de 236%, que aparte aumenta el crítico a 100, ok, ganas 100 de crítico. Ahora, segunda habilidad, afán de victoria. Al usar la habilidad del líder, en este caso, el crítico del líder aumenta en 150 por 3 segundos. Y aparte que si en ese tiempo de los 3 segundos en un crítico, tienes un 50% de probabilidad de ganar, en este caso 26% de daño crítico adicional. Y la última habilidad llamada poder llameante, en este caso hace que si el enemigo tiene un escudo, va a aumentar el daño del ataque actual en 10% y el crítico en más 50. Ok, así que espero que estén claro esta primera bestia. Espero que sí, porque he tratado de resumir. En pantalla ustedes ya lo verán un poco más diferente, con diferentes palabras, para que sea más didáctico, porque la verdad es complicado y todavía faltan 5 más. Pasemos, manitos, a la segunda habilidad, a la segunda bestia, mejor dicho, llamada rinoceronte volcán. En este caso tiene crítico, daño crítico, y en este caso esta bestia se especifica en habilidades de furia, y en este caso también contra bestias tipo planta. Empecemos como siempre. Si es líder, la primera habilidad llamada impacto extremo va a atacar como siempre cada 6 segundos, 476% de daño, y tiene también más 150 de crítico en ese ataque. Además que en este caso un héroe del escuadrón usa una habilidad de furia, va a ganar 20 de crítico. En este caso se acumula hasta un máximo de 100. Ahora, como siempre, que al desplegarse va a aumentar la habilidad, en este caso del héroe, en 4. Pasemos a la segunda, embestida de cuerno ardiente. Esto lo mismo que siempre, es que ataca cada 3 segundos, en este caso 282% de daño. Y por último, si es que es un crítico, la siguiente habilidad del líder aumenta en 15%. La tercera habilidad, llamada explosión de lava. Si la habilidad del líder golpea críticamente, va a infligir un daño residual adicional igual al 92% del daño real de la habilidad. Sí, esto es un poco complejo de entender, pero prácticamente es que si se queda la primera habilidad lanza un crítico,
vas a hacer un daño extra, pero dependiendo del 92%, para que tengas en cuenta. Es un poco complejo, pero bueno, para que tengan en cuenta. Y por último, la cuarta y última habilidad llamada energía volcánica es que si golpeas a una bestia tipo planta, su siguiente habilidad en este caso va a infligir más 28% de daño. Y además vas a obtener 4% de reducción de daño de tipo planta durante 3 segundos. Manitos, pasemos al apoyo, si fuera apoyo. Empecemos con embestida de cuerno ardiente. En este caso es que si golpea críticamente vas a infligir un daño extra de 248% y aparte vas a reducir la defensa del objetivo en menos 15 por 3 segundos. Explosión de lava. Si cualquier habilidad inflige un golpe crítico, vas a otorgar 34% de daño crítico adicional. Y por último, la energía volcánica en este caso es que si el enemigo tiene un escudo, aumenta el daño del ataque actual en 10% y el daño crítico en 7%. Empecemos con las bestias élites. En este caso tenemos al dientes de Zenith. Obviamente tiene lo mismo daño crítico y crítico en este caso y es fuerte contra bestias plantas y con escudos. Empecemos si es que fuera líder. Primera habilidad llamada Asalto Ceniciento. Lo mismo que siempre, cada 6 segundos golpea 526% de daño y aparte que garantiza 15% de daño en el siguiente uso de garra de combustión. Además, al desplegarse potencia el daño de habilidad de los héroes del escuadrón en un 2.5%. Segunda habilidad, garra de combustión. Esta habilidad lo que hace es que ataca cada 3 segundos con un valor de daño de 184%, pero también es que tiene un 50% de probabilidad de aumentar el multiplicador de daño a 230, o sea, se bufea. Tercera habilidad, aumento de energía. Si es que golpea críticamente en este caso, va a aumentar el daño crítico en 13% para ese ataque. Y aparte gana 80 de crítico por 3 segundos. Y la última habilidad llamada poder abrazado en este caso, es que si golpea una bestia tipo planta, el daño aumenta un 20% y el crítico más 30 en el siguiente uso de habilidad. Pasemos es que fuera apoyo, manitos, el cual hace lo siguiente. Garra de combustión. Es que si la habilidad activa hace un golpe crítico, inflige un daño extra de 168% y aparte tiene 50% de probabilidad de aumentar el daño del ataque actual en 15%. Segunda habilidad llamado aumento de energía es que si al usar la habilidad de líder, el crítico del líder aumenta en más 100 por 3 segundos. Y aparte que si en ese tiempo hay un crítico, hay un 50% de probabilidad de obtener más 18% de crítico en el siguiente ataque. Y por último, el poder abrazado en este caso es que si el líder recibe daño de un enemigo con escudo, obtienes más 70 de crítico y 5% de daño crítico por 3 segundos. Pasemos al rinoceronte de lava. Lo mismo tiene daño crítico y crítico. En este caso es bueno para romper defensas o escudos y también es fuerte en cada ataque para que tengas en cuenta. Así que empecemos si es que fuera líder rápidamente. Primera habilidad, ataque infernal. Cada 6 segundos golpea, en este caso golpea 490% de daño para que tengas en cuenta. Y aparte que mientras aumente el crítico en 100 y el daño crítico en 20% para ese ataque, además que al desplegarse potencia el daño de habilidad del escuadrón en 2.5% para que tengas. Segunda habilidad, la cornamenta de empuje. Pega cada 3 segundos en este caso, hace un daño de 196% de daño y aparte que si es un golpe crítico hay un 50% de probabilidad de aumentar ese daño a 236. Tercera habilidad, cadena de lava. Cada vez que su habilidad líder realiza un golpe crítico, aumentas el daño más 72% para la siguiente habilidad. Sencillo. Y la última habilidad llamada poder de lava en este caso es que si golpeas una bestia tipo planta, aumenta su crítico a más 50 y su daño crítico en 21% para ese ataque. Pasemos si es que fuera apoyo. Cornamenta de empuje. Si su habilidad activa hace crítico en este caso, infliges un daño extra de 166%. Aparte, reduce la defensa en menos 10% por 3 segundos. En este caso sí tiene una probabilidad del 100%. La segunda habilidad en este caso llamada cadena de lava hace que si la habilidad activa otra vez hace un crítico, vas a aumentar el daño crítico del líder en este caso en 24% por 3 segundos. Y por último, el poder de lava en este caso es que si el líder golpea a un enemigo con escudo, aumenta el daño en 7% y el crítico en más 30 para ese ataque. Ok, parece que es el que tenemos. Ahora pasemos con los dos últimos que no son menos importantes, como el jabalí baldío y el otro que sería el cerbero. Empecemos con el jabalí baldío. En este caso lo mismo, tiene crítico, daño crítico. Obviamente en este caso tiene daño progresivo en este caso y que debilita para que tengas en cuenta. Así que empecemos con lo que sería si fuera líder. Empecemos con la primera habilidad llamada carga de embestida. En este caso es que cada 6 segundos va a golpear 328% de daño y aparte tiene un 100% de probabilidad
de aumentar el daño de este ataque en 15%. Y como siempre, que al desplegar, en este caso, aumenta el poder de ataque de los soldados, no del héroe en este caso, en 2.5%. Segunda habilidad llamada Golpe Feroz. Cada 3 segundos inflige 130% de daño y aparte hace un daño en este caso de más 5% de daño crítico en esa. Tercera habilidad llamada Confianza Excesiva hace que cuando en este caso impactes un crítico, aumenta su poder de ataque en 8%, su crítico en 4% más durante 3 segundos. Y por último, poder del desierto. Si es que atacas una bestia planta, su daño aumenta en 4.5% y el crítico en más. Pasemos como si es que fuera apoyo. Golpe feroz. Si la habilidad activa hace un crítico en este caso, tienes un 100% de probabilidad de activar un segundo golpe de 120% de daño. Confianza excesiva. Aumenta el crítico del líder en 40% y el daño crítico en 3%. Y por último, poder del desierto hace que si recibes daño en este caso, tienes un 70% de probabilidad de reducir el atributo de planta del enemigo en menos 4.5% por 3 segundos. Y pasemos, manitos, al último, al sabuesos de Espolón, creo que se dice así. Lo mismo, tiene crítico todo esto. Obviamente este está más enfocado en combates en grupo para que tengas en cuenta. Así que empecemos si es que fuera líder. Mordida frenética. Cada 6 segundos golpea con 200% de daño. Y aparte tienes un 50% de probabilidad de aumentar el daño de ese ataque en 10%. Segunda habilidad. Cada 3 segundos en este caso inflige 76% de daño al objetivo. Cuarta habilidad. Caza en grupo. Es que si su ataque crítico impacta, tienes un 50% de probabilidad de aumentar en este caso ese poder en 12% por 3 segundos. Y por último, la última habilidad llamada Poder de la Arena Amarilla. Es que si el objetivo es una bestia planta, su daño aumenta en 3.5%. Pasemos si fuera apoyo. Emboscada feroz. Es que si la habilidad activa golpea con un crítico, en este caso, tienes un 50% de probabilidad de activar un golpe adicional de 132% de daño. Caza en grupo. Aumenta el daño crítico del líder en 3%. Poder de la arena amarilla. Si recibe daño por contraataque, hay un 50% de probabilidad de reducir el atributo de planta del enemigo en menos 2.5% por 13. Bueno, manitos, regresamos al juego. Bueno, ya hemos mirado en este caso todas las bestias tipo fuego. Espero que se haya entendido. Si es que me pueden dar una sugerencia de si es que está bien o está un poco muy pesado, porque he tratado de condensarlo, porque acá hay mucho más texto de lo que normalmente estoy diciendo a lo que ustedes están viendo en pantalla. Así que obviamente me gustaría que me lo digan. Ahora, manitos, ya para continuar quiero dar una comparativa de cuál es mejor entre esta y esta. Y también este rinoceronte con este dientes para que tengas en cuenta. Estos dos de acá no, porque la verdad no tienen comparación, porque uno es común y otro es poco común. Ok, vamos a comparar cuál de estas dos es mejor de líder y cuál es mejor de apoyo. Ok, así que pasemos a esto. Son mucho mejores los rinocerontes y es más recomendable mandar a los dientes como apoyo para que tengan en cuenta. O sea, los mejores, manitos, estos dos de acá principales y estos de acá de secundarios, porque su escalado de ellos a largo plazo es mucho mejor para que tengan en cuenta. Ya, manitos, para terminar quiero hablarles sobre posibles combinaciones para que tengan en cuenta, así que vamos hacia eso. Para explicarte rápidamente he hecho unos cuadros para que tengas en pantalla. Te voy a mostrar. En este caso puedes ver que si es que tienes todas las veces en este caso en tu cuenta, lo mejor es que vayas de líder con rinoceronte volcán y de apoyo el dientes de fuego. Ahí ves las razones porque tiene mejor daño explosivo y mejor ataque crítico y daño crítico. Y la otra combinación que puedes usar es el rinoceronte lava con el dientes de ceniza, ya que tiene sinergia en críticos y daño en este caso en ráfagas o con adicionales para que tengas en cuenta. Y ahora acá tengo unas combinaciones temporales que como puedes ver ahí en pantalla tengo casos si es que no tiene el rinoceronte, el lava o el volcán, o no tiene ninguno de los dos, para que tengas en cuenta. Y también te he puesto si es que tienes solamente las bestias más débiles, o sea el jabalí baldío y el sabueso de Espolón. Y ahí a su lado les he puesto sus razones, ahí lo pueden ver o pausar el video para leerlo detenidamente. Le he puesto así contexto porque hacerlo con imágenes me hubiera tomado más tiempo para que tengan en cuenta, ¿ok? Así que, manitos y manitas, regresamos al juego. Espero que se haya entendido bien. Obviamente, lo que quiero darle ya como parte finales es de que estas bestias, en general, con cualquier elemento, es solamente mejor usar las 4 primeras, o sea, las legendarias y las épicas. Y al comienzo solamente esto. ¿Por qué?
Porque si comparamos el daño de estas de acá a comparación de estas de acá, es demasiado. O sea, tienes que tener en cuenta eso. Por eso yo te recomiendo que solamente uses 2 de cada elemento. Por ejemplo, digamos en un hipotético caso. Por ejemplo, yo usaría 2 en este caso de tipo fuego, una de tipo agua y una de tipo planta. Y pues la otra que sobra, la quinta marcha, pues ya la mandaría, no sé, a una agrupación o guarnición, etcétera, etcétera, para que tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque si es que estuviera sacando, digamos, este par, luego este de acá y luego este de acá, la tropa que tendría estas veces de acá sería más débil para que tengas en cuenta, así que no es recomendable. Como te repito, solamente te digo que estas dos de acá sean temporales, ¿ok? Así que manitos y manitas, eso sería todo por el vídeo de hoy. O sea, espero que se haya entendido. Espero que con lo que está en pantalla que han mirado ustedes en la pizarra haya sido más didáctico en este caso. Porque la verdad, las bestias son todo un tema. Porque literalmente. Y pues así como para que no se compliquen estas bestias. Lo importante es que acá, si es que no hay crítico en estas bestias, o sea, no haces un crítico, pierden daño. O sea, lamentablemente, por ejemplo, este de acá. Si es que no te iba crítico y no se le activa el incendio, está perdiendo mucho daño, para que tengas en cuenta. Así que eso tienes que tener en consideración, ¿ok? Así que manitos y manitas, creo que está bien, espero. En el próximo vídeo voy a hablar sobre la bestia de agua. Quiero que me comenten acá en los comentarios si es que quieren que hable sobre las bestias de colaboración como la Otachi, en este caso, o también de Nighthead. Porque pensaba saltármelas ya que son bestias de colaboración. Y aparte porque tienen una quinta habilidad, acá tienen 4 en este caso, pero tienen una pasiva más acá. Estaba haciendo ayer esto, pero me he fijado que acá tienen otra pasiva extra para que tengan en cuenta. Quiero que eso me comenten, o sea, ¿lo hago, lo meto o lo hago un video aparte de esto solito? No sé, coméntenme eso en los comentarios, ¿ok? Así que manitas y manitas, eso sería todo por el video de hoy. O sea, creo que si está bien, creo. Si está mal, díganme en los comentarios para corregir. Obviamente esto es una opinión y estoy haciendo lo más práctico posible en este caso para que se entienda. Y si es que hay cositas que de repente me he saltado o me he confundido en pronunciar o hablar, pues perdón de antemano porque soy humano, me puedo equivocar. Así que eso sería todo, manitos. Así que manitas y manitas, eso sería todo por el video. Así que si no en el canal, por favor suscríbete. Y nos vemos en otro próximo video que Wallace. Así que por favor cuídate mucho. Chao, chao.